muy importante, mis hermanos. Ustedes saben, voy a hacer como un pequeño resumen de dónde venimos. Estamos estudiando los libros de nuestro hermano Paul Washer y comenzamos nosotros ya hace más de un año con el primer nivel. Bienvenidos los que vinieron un poquito después. Qué bueno verles. Como decía, estudiamos todo ese libro. La verdad que ese libro es así de gordo, ¿verdad? Nada comparado con este. Y hablamos de los atributos de Dios. Fue de gran bendición, ¿verdad que sí? Porque yo digo que nosotros no podemos conocer a Dios si nosotros no conocemos sus atributos. ¿Qué son sus atributos? Características, su carácter. Su carácter, muy bien, característica, ¿verdad? Cómo es Dios. Porque hay muchas personas que se hacen un Dios imaginario, un Dios que no existe, un Dios que solamente está en las mentes de ellos, pero no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es el Dios que, exacto, recuerden que hemos estudiado también lo que es la revelación especial y la revelación natural. ¿Cuál es la revelación natural? La naturaleza, las cosas creadas. Las cosas creadas, muy bien. Cuentan la gloria. Amén. Que vemos un ejemplo en el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de ellas. Entonces vemos esa revelación está abierta, porque quiero decir esa palabra abierta, a todo el mundo. Hay que tener mucha fe para decir que Dios no existe. Hay que tener más fe que los cristianos. ¿Por qué? Porque para tú negar la existencia de Dios, tienes que vivir en contra de todo, hasta en contra de ti mismo, porque aún el ser humano es creación de Dios. Entonces, para poder conocer a Dios, nosotros necesitamos la revelación especial, muy bien. Y esa revelación especial es ¿qué? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Seguro? La Biblia, muy bien. Jesús es la revelación especial de Dios. Exactamente, y está contenida toda en las Escrituras. Han visto como dice nuestra confesión de fe, ¿verdad? Bautista, que dice que de las Escrituras, ya están llegando los hermanos, de las Escrituras. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? No se copien. ¿Ah? ¿Ah? 66 en total de la Biblia. Cerca, un poquitico más lejos, 39, muy bien. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y entonces nos faltarían ¿cuánto para sumar los 66? ¿Qué es el Nuevo Testamento? 27. Correcto. Entonces ahí tenemos toda la revelación completa de Dios. Completa. No necesitamos no hay otra revelación. ¿Okay? No hay otra revelación y esa revelación nos ha llegado a través de ¿de quién? El Espíritu Santo. Bueno, sí, pero ¿cuáles fueron los instrumentos que Dios usó? Los profetas. Los profetas y ¿quién más? Y los apóstoles. Y los apóstoles. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20? Búsquelo a ver qué dice. Efesios 2, 20, si no mal recuerdo. ¿Qué dice? Que estamos bajo el fundamento De los apóstoles y los profetas. y los profetas. ¿Lo dice ahí? 2.20 para En el 2. Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo.
Que no se nos olvide quién es la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Pero estamos edificados sobre ese fundamento. No necesitamos revelaciones nuevas. No existen apóstoles hoy en día, apóstoles de Cristo, no existen. Tampoco esos profetas, ¿verdad?, que se levantan y el Señor me dijo que te dijera. Usted sabe que esas cosas suceden, ¿verdad? No tenemos ese tipo de revelación hoy. Esa fue la revelación, la tenemos completa en estos 66 libros. Entonces, volviendo al punto de el primer libro que estábamos estudiando, fue muy bueno, de verdad que sí. Si usted no estuvo aquí, lo puede comprar, ese libro, y lo puede ir chequeando poco a poco, ¿verdad? Y los que ya lo hicieron, pues lo tienen ahí también como referencia, porque si estamos evangelizando a alguien, pues podemos usar ese libro. Es bueno que nosotros, a medida vayamos creciendo en los caminos del Señor, nosotros nos hagamos una biblioteca como cristianos, tener una biblioteca con la Biblia, por supuesto. Si puede comprar diferentes versiones. Hoy en día existen programas, bibliotecas electrónicas también que son muy buenas. Por ejemplo, la biblioteca Logos es muy buena, también la recomiendo y puede tener muchos libros. Si no, bueno, puede tener también libros físicos y usted va poniendo sus libros ahí y usted se va también llenando. Hay libros muy buenos, de verdad, y hay libros muy malos que usted tiene que tener cuidado con lo que va a comprar, porque eso es como la dieta, ¿verdad? No digo dieta en el sentido estricto de la palabra, porque a mí no me gusta hacer dieta. Lo que estoy diciendo es de una buena alimentación. Como tenemos una buena alimentación física, debemos tener una buena alimentación espiritual. ¿Qué leo es importante? ¿Qué yo estoy leyendo, qué yo estoy consumiendo como cristiano? Y hay literatura muy buena, y si usted quiere recomendación, nosotros podemos recomendarle libros muy buenos, de autores muy buenos. Ok, hermanos, entonces de ahí pasamos entonces a este libro que viene siendo el nivel 2, ¿verdad? Yo sé que mis hermanos que vienen de iglesias reformadas en otra parte, sé que hay aquí 2 familias, que por lo menos 2, 3 debe haber, no me recuerdo cuántas familias hay ya que vienen así de las iglesias reformadas. Ellos se les hace fácil entrar a este estudio, ¿verdad? Porque estamos hablando, discerniendo cuál es el problema del hombre. Si ustedes se acuerdan, empezamos hablando de la caída de Adán, después ya estamos por qué la caída del hombre, porque una cosa fue la caída de Adán, la caída del hombre. Y fíjense, una cosa que me llamó a mí mucho la atención. Hay un video que nosotros de la clase de aquí que damos siempre los miércoles, me llamó mucho la atención que nosotros le pusimos de título a esa clase, no me acuerdo si fue, creo que fue la de Adán, la caída de Adán, y le pusimos preguntas y respuestas, la caída de Adán. Hermanos, y esa clase tuvo muchas visitas, o sea, una cosa, pero entonces, ¿qué me dice eso? Que la gente está buscando respuestas, la gente tiene preguntas, ¿verdad? Y entonces la gente necesita respuestas. Y entonces la verdad está ¿dónde? ¿Dónde está la verdad? La escritura. En las escrituras, ¿verdad? Y la iglesia, ¿qué dice que la iglesia es? Columna y baluarte de la verdad. Por eso nosotros somos, ¿verdad?, los instrumentos de Dios para llevar este evangelio, para La verdad del evangelio. la verdad del evangelio. Y muy, muy importante lo que dijo el hermano. La verdad del evangelio, porque hay un evangelio que no es evangelio, que lo tuercen las escrituras. Por eso la iglesia debe mantenerse pura, ¿verdad? ¿Y quiénes son los encargados de mantener que la doctrina esté pura, se conserve pura en la iglesia? ¿Quiénes son? Nosotros, ¿Quiénes? la ¿Ah? iglesia, los ministros La iglesia. la iglesia es responsable. Porque puede ser que el ministro se desvíe, Somos responsables todos. pero es muy difícil que un grupo grande de hermanos consagrados al Señor se desvíen todo. Es muy difícil. Los ministros pueden, ¿verdad? Que el Señor permita nunca me pase. Pero
la iglesia es la responsable de salvaguardar la sana doctrina. Y usted va a ver que de repente a veces hay miembros, hay personas que vienen o algo, y ellos también se pueden apartar. Hay que tener cuidado con eso también. ¿Ya? Ok, hermanos, entonces vamos hoy, dicho todo esto, vamos a comenzar con la lección número 5. No la vamos a terminar hoy porque es larga. Ustedes saben que hay lecciones que tenemos que dividirlas en 2 y a veces hasta 3 partes, pero no estamos apurados. Hay más tiempo que vida, ¿verdad? Entonces, si nos toca irnos a nosotros, continúan otros, ¿verdad? Lo importante es que nosotros estemos sembrando la palabra de Dios y dejemos esa semilla. Y fíjense una cosa tan importante, hablando de eso, los que tienen niños pequeños o que van a ser papá en el futuro, todo eso. Qué importante, hermanos, y aún no tengamos hijos, qué importante es hacer el culto familiar. ¿Okay? Es tan importante hacer el culto familiar que nosotros como parejas, como padres, como líderes, agarremos media hora, 20 minutos y agarremos una porción bíblica, podemos cantar un himno, una porción bíblica, y entonces el papá, si no está el papá, pues la mamá explica a los niños, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y después se agarran y oran juntos por todas las necesidades, dan gracias y todo eso. Eso lo hacían los puritanos, hermanos, que fueron los fundadores espirituales de este país. Y ellos hicieron una influencia, los puritanos. Si usted puede leer los puritanos, hay libros muy buenos. Y usted ve los puritanos, que eran hombres y mujeres consagrados a Dios. Y ellos decían que si usted no hace el servicio, el culto familiar, usted no es cristiano. Ellos llegaban a ese punto. Pero ellos hicieron una influencia tan grande, hermanos, en la cultura, en la música, en la política, sus negocios, eran gente totalmente consagrada. Y entonces eso es lo que nosotros deseamos también, hermano, que nosotros, nuestros testimonios, yo siempre digo que un testimonio habla más que 1000 palabras. Usted puede hablar muy bonito y saber mucha Biblia y toda la cosa, pero si usted no la vive, nada pasa. Nada de eso pasa. Nada pasa. Y es un mandato de Dios, pastor, o sea, lo que le llamamos devoción familiar. Uh-huh. Es un mandato, está en Deuteronomio capítulo 6. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Entonces, ha venido poco a poco una reforma a la iglesia. Gloria a Dios por eso. Porque lo que significa reforma es volver a las escrituras. Porque es verdad, si nosotros evaluamos la iglesia hoy en día, gran parte de la iglesia ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo. Entonces, la iglesia nunca va a ser perfecta, hermanos. Nosotros no somos perfectos. Pero lo que sí nosotros no podemos hacer es apartarnos de la sana doctrina. Siempre va a haber, no hay iglesias perfectas, vuelvo y repito. Pero todo esto que está sucediendo, de verdad, ha servido, y Dios siempre, en todas las épocas, Él ha tenido un remanente fiel. Siempre. Desde el Antiguo Testamento hasta ahora, siempre Dios ha tenido un remanente fiel. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos así, pero tengamos como iglesia un equilibrio. No nos vayamos a los extremos porque es peligroso. O te vas mucho al liberalismo o te vas al legalismo. Hay que tener cuidado con eso. Ni un lado ni el otro, sino bíblico. ¿Okay? Ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Entonces, eso es lo que queremos todos hacer. Vamos a orar primeramente para poner esta clase delante del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, dándote gracias primeramente por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Padre, por tu Santo Espíritu nos guíe, que podamos aprender, crecer y ser edificados con todo lo que tú nos estás dando en esta noche. Bendice a aquellos hermanos que no han podido venir de alguna manera.
por diferentes razones y bendícenos a nosotros aquí y ayúdanos a crecer. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿todos tenemos libros? Sí, qué bueno. Sí, el hermano José Alberto tiene un libro. Ok, perfecto. Vamos a tocar el tema hoy, a empezar a dar el tema sobre la depravación total y la corrupción moral. Acuérdense que hemos entrado ahora, hermano. Nos va a doler un poco, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Cuando usted va al médico y usted está enfermo, sabe que tiene una enfermedad, ¿verdad? Usted quiere saber cuál es la enfermedad, ¿verdad que sí? Porque usted quiere ser sano. Bueno, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros tenemos que primeramente presentar cuál es el problema del hombre. Tú no puedes ir predicando y decir, Dios es amor, que lo es, pero decirle, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Jesús es amor, ven, entrégate a Cristo. No es así, la persona no se va a convertir jamás de esa manera. Tú tienes que predicar y decirle a la persona cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. Tú has ofendido a Dios, estás apartado de Dios, Dios está lejos de ti. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre ti. Y a menos que te arrepientas y creas en Jesucristo, pues no vas a tener paz con Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera de hacer las paces con Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la manera realmente. Entonces este libro nos está ayudando a nosotros, ¿verdad? Y dicho sea de paso, nosotros no podemos hacer este libro si no es con la Biblia. Y nos está ayudando a saber cuál es el problema del ser humano. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Verdad? Y entonces después de esto, pues nos va llevando a la solución que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces comencemos. Dice que la paga del pecado de Adán no solo fue la muerte, sino también corrupción moral. Él cayó de su estado original de justicia y se volvió una criatura moralmente corrupta. Corrupta. Fíjense, quiero hacer un comentario aquí. Ya yo sé que ustedes lo saben, hermanos, pero es necesario recordarlo. Cuando nosotros vemos la situación que hay en este mundo, nosotros vemos que el problema no son los gobiernos unos peores que otros. El problema viene de la condición del corazón del ser humano, lo corrupto, lo inmoral que es. Por eso vemos como nosotros, cuando no éramos cristianos, como nosotros éramos. Andábamos en nuestros propios pecados, nuestra propia concupiscencia. Nos deleitábamos a todo eso, pero cuando Cristo, ¿verdad?, nos salvó por su gracia, pues hemos visto el cambio. Realmente el problema que tiene el ser humano radica en el corazón. Entonces la gente a veces dice, no, pero es que esta gente, es que este sistema social, no, esa es una consecuencia de cómo está el corazón del ser humano. Ellos no pueden actuar de otra manera, unos un poco mejor, otros, ¿verdad?, depende, ¿verdad?, pero siempre el pecado aflora, siempre se manifiesta. Y a medida usted ve que van apartando a Dios, los países donde hay más idolatría, más brujería, pues peor es la condición. Peor es. Eso lo podemos ver en muchos países. Nosotros vimos, por ejemplo, en este país, gracias le damos al Señor que ahora ha vuelto, por ejemplo, en este estado volvió la Biblia. Yo he visto por ahí anuncios que dijeron que volvió la Biblia a las escuelas, gloria a Dios, las escuelas públicas. Mi hermano, usted que es maestra, no sé, usted va a estar feliz ahí de que puede hablar de la Biblia. Pero antes no se podía, hacer un delito, hasta perdían el trabajo. Entonces, donde no está Dios, ¿qué pasa? Viene el enemigo.
Se cambian las Biblias por las armas. Entonces, es para que ustedes vean la condición del corazón del hombre. Y por eso nosotros necesitamos predicar este evangelio tan poderoso. Es lo único que puede cambiar al ser humano. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Entonces seguimos leyendo en la segunda línea donde dice, ya que todos los hombres llevan la culpa del pecado de Adán, eso lo estudiamos, ¿se acuerdan? Todos nacemos en pecado, eso lo estudiamos. También llevan la paga. ¿Cuál es la paga? Muerte y corrupción moral. Cada uno de los descendientes de Adán nace moralmente corrupto, completamente inclinado hacia el mal y bajo sentencia de muerte. Y usted ve, hemos hablado de que un niño usted nunca le tiene que enseñar a hacer lo malo, siempre a hacer lo bueno. Yo no creo que hay nadie aquí que le haya enseñado a su hijo a hacer lo malo. No, ya eso viene. Ya eso viene, es la inclinación. Y uno tiene que estarlos corrigiendo. No se hace eso, se hace así. Por eso tenemos un trabajo tan grande nosotros como padres. Entonces, sigue diciendo el próximo párrafo, es evidente por la experiencia de cada individuo y las experiencias colectivas de toda la humanidad que la corrupción moral no es un comportamiento aprendido, ya ven, no es aprendido o imitado, sino una característica inherente. ¿Qué significa inherente, verdad? Que es natural del ser humano. Eso significa inherente. Ya viene ahí en el paquete cuando nacemos. Inherente, enraizada profundamente en el corazón. La historia humana, la literatura secular y sagrada, la filosofía y la religión abundan con ilustraciones de la lucha del hombre con su propia corrupción moral y propensión al mal. Las palabras inspiradas del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15, han sido el gemir de cada hombre que llega a entender la realidad de su propia corrupción moral. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y él podía hablar así de esa manera porque ya él estaba convertido. Si usted ve su propia vida, antes usted le gustaba el pecado, y no solamente que le gustaba el pecado, sino que se gozaba en el pecado. Le encantaba pecar y pecaba deliberadamente. Pero entonces cuando el Señor lo salvó, ahora no es que no peca, es que le duele pecar. Ve que son dos cosas diferentes. Y entonces hay una lucha en nosotros, ¿verdad? Por cada día ser más santos, más puros, más agradables a Dios. No practicamos el pecado, aunque podemos caer por error, pero esa no es tu nueva naturaleza. Esa no es tu nueva naturaleza. Entonces, fíjese qué bueno, pero ahora hay una lucha. Qué bueno que Cristo nos salvó, pero ahora hay una lucha. Hay una lucha y cada vez queremos mortificar la carne. Nosotros queremos mortificarla para que ella no tome el control. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros podemos mortificar la carne? ¿Cómo, mejor dicho, para no hablar así en ese término de mortificarla, verdad? Así hablaba, si no mal recuerdo, era John Owen. Sometiéndonos más al Señor. Exacto. ¿Cómo? A través de los medios de gracia, que son La lectura, la oración, la comunión. ¿qué más? Ah, pero dígalo duro. Ese sí no, me lo dejaron de último, ese tenía que haberlo puesto de primero. El ayuno. ¿Va a decir algo, hermano, allá? Pensaba que. Exacto, practicando los medios de gracia. Es muy, muy importante. Esto que nosotros estamos haciendo es sumamente importante, porque nos estamos animando los unos a los otros. Yo siempre traigo la ilustración de los carboncitos encendidos. Me gusta traer esa ilustración, porque cuando usted va a cocinar, por ejemplo, la carne, ¿verdad? En el barbecue,
usted pone todos los carbones así. Usted ve que cuando los expanden ellos no prenden bien, pero cuando están así bien amontonaditos, esa es la forma de que prenda bien el carbón. Y entonces ya está, cuando está así en llama, ya está listo para poner allí la carne. Entonces usted lo expande y lo deja así, pero están juntos todos todavía. ¿Qué pasa cuando usted agarra un carbón de eso y lo pone aparte? Se apaga, se va apagando, ¿verdad? Entonces, no, yo ahora estoy muy ocupado, este carboncito que está aquí, ahora estoy muy ocupado, ya no puedo ir casi a la iglesia y se va poquito a poco. No, ya no puedo leer mucho la Biblia y se va apagando el carboncito poco a poco. Cuando viene a ver está apagado completo. Y entonces un hermano lo llama y le dice, hermano, hace tiempo que no te he visto. Y entonces no quiere agarrar la llamada al hermano porque está apagado. Y entonces el hermano vaya y le toca la puerta y no abre la puerta tampoco porque ya está apagado. ¿Ve? Y entonces hay que seguir orando por ese hermano porque definitivamente va a venir algún día, creemos nosotros, ¿verdad? En la perseverancia de los santos, ¿verdad que sí? Pero ese hermano o esa hermana va a sufrir las consecuencias de estar apartado del Señor y va a estar apartado de la iglesia. Y entonces nosotros no queremos eso. Si amamos a los hermanos tenemos que buscarlos. Los amamos, preguntarles, perseguirlos, así se enojen con nosotros, después te lo van a agradecer. ¿Okay? Porque es la salud de él es parte, o de ella, y es parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ok, hermanos. Vamos a mirar, aquí vamos a llamarle el punto número 1, donde dice el significado de la depravación total. ¿Dónde nosotros vemos la depravación total? ¿En dónde? O sea, es parte de lo que nosotros creemos. Estoy dando ya pistas. Ustedes ya lo saben. Las doctrinas de la gracia, muy bien. Y las doctrinas de la gracia son inventadas por alguien. No, ¿son qué? Son bíblicas. Exactamente, son bíblicas. ¿Y cuántas son? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Cuáles son? Esa es la que vamos a mirar ahora. Depravación total. Ajá. ¿Cuál es la otra? Muy bien. Perseverancia de los santos. Ajá. ¿Cuál? Ok. Vamos a seguir. El significado de la depravación total. Una de las frases más importantes que los teólogos usan para describir la profundidad de la corrupción o contaminación moral heredada del hombre es la frase depravación total. También le llaman el tulip en inglés, le llaman el tulip, el tulipán. Creo que se nos olvidó la gracia irresistible. La gracia irresistible, exactamente. Esa gracia irresistible, me encanta eso. Porque así fue que el Señor nos trajo a nosotros. Fue una gracia que no vienes obligado, sino que el Espíritu Santo hace un cambio previo en tu corazón y te trae, y tú no te resistes. Se atrae con lazo de amor. Con lazo de amor. Tú no te puedes quedar ahí. Ha sido cambiado. Sí, ha sido cambiado. Entonces, alguien te predica o escucha el Evangelio y ya te entrega completamente porque ya el Señor ha hecho la obra en ti. Recibe a Cristo, lo recibe. Rápido. Ok. La palabra depravación viene de la preposición en latín de, que comunica intensidad. Y la palabra en latín, pravus, que significa torcido o retorcido. Que algo sea depravado es afirmar que su estado o forma original ha sido profundamente torcido o pervertido. Que el hombre sea depravado es afirmar que él ha caído de su estado original de justicia y que su naturaleza misma se ha corrompido. ¿Okay? Ya ustedes saben dónde sucedió eso, lo hemos estudiado, ¿verdad? En Génesis. Capítulo 3, correcto.
Ahí vemos cuando Adán, pues, no Adán, Eva, lo siento por las mujeres, pero fue Eva primero la que, y dice que dio a su marido. Entonces, las mujeres me miran serio, pero es la verdad. Los dos, pero él tiene culpa porque él era el líder. ¿Ok? Él era la cabeza y el Señor lo llama a él. ¿Dónde estás tú? De hecho, cuando pastor, Dios le da mandamiento, Eva no estaba. Él le da mandamiento y después dice, no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Muy bien, hermano. Curioso, pero él le dice, no estaba Eva ni presente ni nacida. Le da el mandamiento, es como, ahora hace falta una ayuda idónea. Es como que, ¿entiendes? Hace falta una ayuda. Y Sí. fue que cayeron. Y nos dio una buena ayuda, ¿verdad que sí? Sí. Muy buena. De hecho, cuando Eva dice cuando está hablando con la serpiente, dice, no, porque Dios mandó que dije que ni lo comamos ni lo tocaran. Ella añadió. Y ahí añadió, pero esa añadidura a lo mejor fue la instrucción de Adán. O la no instrucción. Que ella dijo, no, si esto es así, mejor ni lo como ni lo toco. Y ya entonces ella añadió otra cosa. Bien. Sí, trajo consecuencias muy graves. Que las estamos sufriendo hasta que, bueno, hasta que Cristo venga. Lo que también vemos ahí, pastor, bueno, estábamos hablando del tema. Es que la Biblia no lo dicen, pero Dios llama a Adán porque Adán estaba en la conversación. No, en los originales está Adán en esa conversación. Lo que no sé por qué la Biblia, La Reina Valera. no te lo ponen, pero él estaba oyendo la conversación. Bueno, dice Él estaba ahí presente. Dice, y estaba Adán con ella. Estaba Adán con él. O sea, Él estaba sí, presente, él estaba presente. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? ¿Tú la tienes? No, no tengo la Biblia, la que tengo es la Reina Valera. La reina. Ok. Él estaba Sí, pues presente. la Biblia, a mí me gusta la Biblia de las Américas, mucho sí. también. Esa Muy- Biblia, pero bueno, continuamos. Entonces dice ahí, después del punto donde dice pervertido, en el último párrafo, que el hombre sea depravado. Arnaldo, tú estás buscando algo, perdón. No. Una escritura, ok. Que el hombre sea depravado es afirmar que él ha caído de su estado original de justicia y que su naturaleza misma se ha corrompido. Es importante saber que quieren y no quieren decir, es importante saber qué quieren y qué no quieren decir los teólogos cuando usan los adjetivos total. Esto es importante, donde vamos a entrar ahora, hermanos. Dominante, holística o radical al describir la depravación del hombre. Entonces, en la página 38, aquí vamos a ver lo que la depravación total no significa. Lo que no significa, y es muy importante, porque cuando nosotros oímos esa frase depravación total, nosotros decimos, bueno, el hombre ya completamente está totalmente deteriorado, no se manifiesta nada de Dios en él. Y no es así. ¿Ok? Todavía quedan unos residuos, por así decirlo. Solucionados, Pero quedan. Miren, vamos a verlo y vamos a verlo bíblicamente. Dice, acuérdense que lo que estamos viendo es lo que no significa depravación total, lo que no significa. Punto número 1, dice que la imagen de Dios en el hombre se perdió completamente en la caída. No se perdió completamente. Vamos a verlo. En Génesis 9:6, vayamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Alguien sí lo puede leer? Sí, dice, la sangre del que derrama sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Exacto. Pues el hombre está hecho, todavía somos nosotros hechos a imagen de Dios. Primera de Corintios 11:7, ¿qué dice? Vamos al Nuevo Testamento. Esta es la carta que... El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Ahí vemos otra vez, es la imagen de Dios. Y Santiago 3:9, ¿qué nos dice? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
Somos hechos a semejanza de Dios. Entonces no hemos perdido completamente la imagen de Dios. Todavía ahí queda. Las Escrituras todavía se refieren al hombre como hecho a imagen o semejanza de Dios. Ya lo vimos. Por lo tanto, hay un sentido muy real en el que la imagen de Dios permanece en todos los hombres. ¿Ok? Ella permanece en todos los hombres. Ahora vamos al punto número 2. Que el hombre no tiene conocimiento no significa, ¿qué no significa? Voy a repetir eso para que la pregunta siempre quede en cada punto. Lo que la depravación total no significa. Punto número 2. Que el hombre no tiene conocimiento de la persona o voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que los hombres conocen lo suficiente del Dios verdadero como para odiarlo y que conocen lo suficiente de su verdad como para rechazarla y y tratar de detenerla. Acuérdense del tema que estamos hablando, hermano. ¿Okay? Es la condición del hombre. El hombre caído. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. ¿Ve? ¿Quiénes son esos? Los hombres. Ellos detienen la verdad de Dios. Vaya al 30. Ahí mismo, pero al 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, y eso lo estamos viendo hoy en día. Hasta que el hombre no es regenerado por el poder de Dios, pues es eso. Y cada vez aumenta más. Entonces el hombre verdaderamente rechaza a Dios. ¿Okay? Vamos al punto número 3. Si alguien quiere hacer un comentario, puede hacerlo acerca de esto. Ok, lo que la depravación total no significa, vamos al punto número 3. Dice que el hombre no posee una conciencia o que es completamente insensible al bien y el mal. Eso es verdad. El hombre no posee una conciencia. El hombre no regenerado sabe cuando está haciendo mal o no lo sabe. Sí lo sabe, ¿no? Sí lo sabe. Tiene una conciencia. Esa es la palabra que la conciencia los acusa, o bien los exonera. Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 15. Y aquí sí vamos a estar en Romanos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está. Yo recuerdo. Adelante, hermana. Tanto el hombre regenerado como el no regenerado tienen conciencia y saben que están haciendo mal. Correcto. Que dice que Dios puso la ley en su corazón. Pero yo creo que también es importante recalcar que a pesar de que la conciencia nos acusa, solo la palabra de Dios nos da un conocimiento pleno de lo que está bien y lo que está mal. Correcto. Y siempre no nos olvidemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso lo que estaba hablando el apóstol Pablo en el capítulo 7, de que hay una lucha. Cuando la persona pues no ha sido regenerada, no hay lucha. Peca, sabe que está pecando y sabe que está haciendo mal, pero lo hace deliberadamente y se goza en ese pecado. Pastor, quería agregar también cuando el hermano estaba explicando eso también. La palabra dice que la ley está escrita en su corazón. O sea, él entiende y sabe cuando hace mal y cuando hace bien. Lo que mientras más alejados estamos de Dios, más corrupción es la consecuencia de esa corrupción. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Pero él tiene la ley escrita en su corazón. Como dice el texto, o bien lo va a acusar, o bien lo va a, ¿entiendes? ¿Cómo decía el texto, Arnaldo? O bien lo acusa. Pero él sabe, la ley está en su corazón, robar.
No se esconden para que las autoridades... Acusándole o defendiendo. O defendiendo su razonamiento. Es su razonamiento, alejado de Dios, pero sí conoce. Ujú, ujú. Hermano, yo puedo hablar, yo sé que muchos de ustedes pueden testificar también, pero yo recuerdo lo que es la lucha, ¿verdad? Que tiene, sabemos que Dios nos ha escogido, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Pero esa gracia de Dios se va a manifestar en el tiempo de Dios En el tiempo, sí. para aquellos que son su pueblo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo, a manera de testimonio, y yo sé que si cualquiera de ustedes se levanta y pueden dar testimonio, ¿verdad? De todo, aquí estaríamos hasta medianoche. Pero yo sí recuerdo que en los pecados que yo andaba, yo quería salir de ahí, pero no podía. Yo era esclavo al pecado. Y lo hacía. Y al otro día me arrepentía, pero no podía salir de ahí. Por eso yo estoy convencido. Nadie me puede a mí decir lo contrario, de verdad que. Me lo puede decir, pero no se lo voy a creer. Porque yo sé que cuando el Señor salva a alguien, rompe las cadenas. Lo dice la palabra, pero también es un testimonio vivido. Cuando el Señor te salva, dice, no, pero es que yo estoy atado al alcoholismo, o que yo estoy atado a la droga, o que yo estoy atado a la pornografía. No, espera, es que no has entendido lo que dice la palabra de Dios, o es que realmente no has sido salvo. Porque cuando Cristo viene, rompe las cadenas completamente. Hermano, no estoy hablando de la santificación. La santificación es un proceso de toda la vida, eso es claro. Lo que estoy hablando yo es que esa persona no puede, o sea, el poder del Espíritu Santo está en esa persona. Y ya no somos esclavos del pecado. Yo era esclavo del pecado. Y había un momento en que yo decía, pero es que hago esto, hago sufrir a mi esposa, hago sufrir a mi madre, hago sufrir a la gente que me ama. Y yo sufría también, pero estaba atado. Hasta que el Señor vino y rompió esa cadena. Tony. Que cuando ya Dios nos salva, esas cadenas son rotas como instantáneamente, de una, o hay como un proceso, no sé, el tiempo, eso. Porque a veces yo me he sentido mal, porque a veces yo he luchado con cosas, cada vez me tengo que venir arrepentido. Y es como, no voy a decir que una adicción, pero es algo que veo que pasa a veces frecuentemente, y algo que lucho a veces todos los días. Pero entonces a veces viene el acusador a acusarme, cosas así. Sí, entonces, mira, muchos creyentes, cuando el Señor viene, Él rompe las cadenas. Y si hay momentos en los cuales, en ese momento las cadenas son rotas. Y si hay un proceso en el cual la persona tiene que entender lo que Cristo, la obra de Cristo. Porque fíjate, si tú entiendes la obra que el Señor hizo por ti, y tú entiendes el Evangelio, y entiendes bien lo que el Señor ha hecho por ti, cuando viene el acusador, porque entendemos que el diablo, dice la palabra, que él es el acusador de los escogidos, pues tú tienes argumentos dentro de ti, tú conoces y él no te puede engañar. Es muy fácil que un creyente que no conoce la palabra de Dios sea engañado, así sea salvo. Yo he visto personas que son salvas, pero todavía luchan con cosas que ya no tienen que luchar. Por eso, ¿qué nos dice Romanos capítulo 12? Que nosotros necesitamos renovar nuestra mente, ¿verdad? En el espíritu, renovados en el espíritu de vuestra Y mente. hacer morir todos los días. Y hacer morir. Claro, nosotros no quiere decir que nosotros no tenemos lucha con el pecado, porque oye bien esto. Las tentaciones vienen. Todavía nosotros vivimos en este cuerpo que está sujeto al pecado. Lo que yo estoy diciendo es que ya tú no eres esclavo de ese pecado. Tú puedes vencer se me olvidó, los medios de gracia que el Señor nos ha dado a nosotros son herramientas, mírenlo así como una herramienta para tú poder vencer. Y eso es a diario. Y eso es a diario, hermano. José Alberto. Yo creo que una de las que nos ayuda mucho en este proceso que menciona el hermano, cuando
cuando se entra en duda por el pecado que nos mueve muchas veces a obedecerlo, el problema es que estamos desconociendo una realidad que ha sido hecha en nosotros. Correcto. Como lo plantea Pablo en Romanos 6. Él dice, es que no reina el pecado en ustedes. No tiene que reinar el pecado porque ya nosotros hemos sido hechos libres de esa ley de muerte que antes sí nos movía a su voluntad. Ujú. Y yo creo que un texto que nos va a ayudar mucho, mucho en esa lucha es Romanos 6. Eso es Romanos 6:16. Bueno, el 14 primero dice que el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el 16 dice que no sabemos que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia. Pero ya gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Esa es una realidad de la que uno tiene que hacerse consciente. Ya fuimos libertados del pecado. Ya el pecado no tiene el poder para someternos a su voluntad. Correcto. Porque ahora nosotros, que eso es la verdad que desconocemos, nosotros ahora sí tenemos el poder para decirle al pecado no. Es que ya basta. Ujú. Entonces, claro. Pero antes no le podíamos decir que no. Antes no. Ahora, de aquí en adelante lo que necesitamos es hacernos de más medios de gracia, como lo había mencionado antes, para hacernos más fuertes frente a la tentación. Porque el pecado ya no es un señor que nos puede llevar a su voluntad. Correcto. Gracias, hermano. Sí, ahí contestada. Eso es. Como cuando la tentación de Jesús. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él siempre va a tratar de ¿qué? Aplastarte. De traerte aquello que te atrae. Aquello siempre va a traer. Pero ahí tenemos la palabra, dice, someteos pues a él. ¿Qué pasa? Que descuidamos y nos pasa todo. Descuidamos a veces esos medios de gracia. Y como que le damos rienda al león que está encadenado, pero entramos en su área. Así es. Entonces, esa es la lucha. Todo lo tenemos, hermano, no te preocupes. Sí, todos tenemos estamos. esa lucha. Pablo dice que lo estaba leyendo hoy, él decía que con su mente... Quiere ser el siervo. Pero tenía una lucha, Pablo tenía una lucha. No sabemos bien ese aguijón, pero tenía una lucha. Juan dice también que el que diga que no tiene pecado le hace el mentiroso. ¿Entiendes? O sea, el proceso de santificación es hasta que él venga. Yo me acuerdo que él siempre me decía, Vicente, esa lucha lo tenemos todos, pero gracias a Dios, un día ya nosotros no tendremos más lucha con el pecado. Uh-huh. Porque ya estaremos en gloria. Exacto. Pero también saber, como el hermano trajo la palabra y todo, que no somos esclavos. Eso sí, no somos esclavos. No somos esclavos. Podemos tener victoria todos los días, porque es una lucha diaria. Sí, diaria. La lucha tuya es la misma lucha mía, la misma. Sí. Lo que es que nosotros no nos podemos descuidar. No podemos decir, bueno, ya soy salvo, el Señor me ama y el pecado tomarlo a la ligera. No, porque entonces la palabra sería lo contrario. Ella dice que nosotros debemos de hacer morir ese pecado. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Ay, hermano, pero que se hace tan corta esta hora, ¿verdad? Ya va. Y no hemos orado. Vamos a terminar aquí nada más esta parte, entonces, lo que es la depravación total, lo que no significa. Vamos a ir al punto número 4, donde dice que el hombre es incapaz de mostrar virtud, lo que no significa la depravación total, que el hombre es incapaz de demostrar virtud. Hay hombres que aman a sus familias, sacrifican sus vidas para salvar a otros y hacen grandes actos de generosidad y altruismo. Altruismo significa la acción de procurar el bien ajeno. Eso es altruismo. Se reconoce que los hombres son capaces de amar a otros, de hacer deberes civiles e incluso de hacer algún bien religioso externo. Y eso es verdad, por eso a veces nosotros nos preguntamos, pero esta persona ni es cristiana, ni va a la iglesia, ni nada. Mira, tiene una fundación benéfica o hace obras buenas. Yo he visto personas, de verdad,
que no son cristianas, pero hacen obras buenas, dan comida, ayudan. Y a veces da vergüenza decirlo, pero a veces más que nosotros los cristianos, que estamos llamados a hacer eso. Bueno, las divas. Las divas, que es una organización que se llama así. Las conocimos el otro día. Las conocimos el otro día y sí, se dicen así. Se llama las divas. Se Sin llama, embargo, hacen una obra. sí, van a los hogares y entonces después que se los han amueblado, pues entonces ellas van y le ponen que si cortinas, le ponen las sábanas, compran cuadros, se las decoran y toda la casa. Decoran la casa a los más vulnerables, A a los las más- sí. personas que tienen. Sí, son personas de buen corazón, pero lo que pasa, la diferencia, hermanos, es que ellos no están haciendo las obras que Dios preparó desde antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, que somos nosotros, los que somos hijos de Dios. Pero aún cuando nosotros debemos andar en esas obras, a veces nos descuidamos y no andamos, ¿verdad? Entonces, pasa eso, pero cada día vamos adelante y mejorando. Amén. Ok, el punto número 4, el 5, ya para finalizar, dice que todos los hombres son tan inmorales o depravados como podrían serlo. ¿Eso es verdad? No. Que todos los hombres son igualmente inmorales o que todos los hombres se complacen en todas las clases de maldad que existen. No todos los hombres son delincuentes, fornicarios o asesinos, porque todos los hombres son capaces de llegar a serlo, eso sí. Pero todos los hombres pueden llegar a serlo. Lo único que los detiene es la gracia de Dios. Y es verdad, yo he visto personas, yo tengo un familiar, para no ir tan lejos, que no es cristiano, pero es buen padre, trabaja, no dice malas palabras, yo no lo he oído decir malas palabras, cuida a sus hijos, los ama, cuida a su esposa, la ama, provee al hogar y todo. Y no es cristiano. Entonces, exacto, tiene principios, tiene valores, lo enseñaron en su casa así y está siguiendo ese patrón y sabe que es bueno. Eso sí, vive para su propia gloria, exactamente. Y vive para lo terrenal, estoy acumulando para retirarme. No estoy diciendo que eso sea malo entre los cristianos, que usted se prepare para el futuro, pero te digo que ellos simplemente están como pensando en eso nada más. En el aquí y el ahora. En el aquí y en el ahora. Entonces no piensan en que esto aquí es temporal. Es la verdad, todo esto aquí es temporal. Y entonces no tienen esperanza, ¿verdad? Como dice la palabra, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. A nosotros alguien parte, ¿verdad? Algún familiar nos duele, todo eso nos entristecemos, como la palabra también vemos los santos de Dios se entristecieron y todo, pero tenían esperanza como nosotros la tenemos. Nosotros tenemos una esperanza, es una esperanza viva. Esperanza viva. ¿Okay? Que no todo termina aquí. Por eso debemos predicar con esa pasión, hermano, a la gente, llamarlo al arrepentimiento, con pasión, porque el tiempo se acaba. Como hicieron los puritanos antes, Jonathan Edwards, George Whitefield, y llamaron a la gente con pasión. Eran reformados, puritanos, y el Señor los usó. Y eso es hermoso. Y así también, hermano, nos puede usar a nosotros. Y nos está usando, unos de una manera, otros de otra, pero lo está haciendo. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí la clase porque se nos fue la hora y queremos tomar unos minutos para orar, presentar las peticiones y todo eso. Entonces, quedamos en... Lo que la depravación total significa. Sí significa. Sí significa. Sí significa. Bueno,